Os damos la bienvenida al estudio bíblico. Hoy llegamos al final de esta carta, Hebreos, capítulo 13. El capítulo está dividido en dos partes. Del versículo 1 al versículo 19, deberes cristianos. Del versículo 20 al versículo 25, bendición y salutación final. Este capítulo 13 de Hebreos comienza con este versículo: permanezca el amor fraternal. Frase corta, sencilla, pero directa. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Versículo 3. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos. Acordaos también de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé, no te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo, versículo 8, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Podríamos seguir leyendo los versículos. Hacemos un parón en el camino, pero tú los puedes leer, porque los versículos que llegan a continuación son muy duros. Incluso son difíciles de comentar, de entender. Mira lo que dice, por ejemplo, el versículo 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Los deberes se refiere a lo que como cristianos debemos hacer. Es el título que recibe Hebreos capítulo 13, versículos del 1 al 19. Muchos de nosotros vivimos la vida cristiana pensando en lo que me van a dar, en lo que puedo recibir, pero se nos olvida que nosotros también debemos hacer lo que nosotros podemos dar para el reino de Dios. Muchas veces pensamos que el deber de todo cristiano es solamente congregarse, diezmar, ofrendar, servir en la iglesia. Yo puedo entender por medio de estos versículos que los deberes de nosotros, los cristianos, los discípulos de Cristo, van más allá de solamente hacer eso. Un cristiano debe practicar el amor fraternal con sus hermanos. Versículo 1, Hebreos capítulo 13. La palabra que el autor de Hebreos utilizó es la palabra griega phileo, es decir, el amor de los amigos, el amor de la amistad. Tenemos que comprender que Jesús dejó bien claro que lo que nos va a distinguir siempre a nosotros, sus discípulos, es el amor entre nosotros. Puedes leerlo en Juan capítulo 13, versículo 35. En el cuerpo de Cristo no deberían haber pleitos, no deberían haber enemistades, odios, rencillas. No debería haber mal testimonio que damos a los de fuera. En el cuerpo de Cristo no debe haber pleitos ni enemistades a causa de líderes, pastores, denominaciones, iglesias. Es triste ver hoy como en día nosotros, los que en teoría somos discípulos de Cristo, nos peleamos entre nosotros. Hemos descuidado las almas que van camino al infierno. En vez de velar por ellas, en vez de restaurar sus vidas, las estamos condenando. Las estamos echando de la congregación, las estamos echando de nuestros ministerios. En el cuerpo de Cristo debemos ser unidos. Debemos incluso recibir a la persona que está pasando por pruebas, por aflicciones, y no juzgarla y criticarla y decir: ¿qué pecado estará cometiendo? ¿Qué estará haciendo para que el Señor le esté disciplinando? A ti y a mí no nos debería importar lo que está sucediendo en su vida, si ha pecado o no.
Nuestro deber es restaurar esa vida. Nuestro deber es alentar la vida, ayudarla. Sufrir con el que sufre, llorar con el que llora, reír con el que ríe. Es la palabra que estamos compartiendo en las últimas semanas. Hermanos, estamos llamados a restaurar vidas y no a juzgarlas y no a condenarlas, no a menospreciarlas. Si un hermano ha pecado, ha fallado, no intentes investigar por qué o incluso criticarlo a sus espaldas. Restaura su vida. En el cuerpo de Cristo debemos estar todos unidos. Un cristiano debe practicar la hospitalidad. Es lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 2. Hospitalidad es la cualidad de recibir con amabilidad y generosidad a los invitados o a los extraños. Hospitalidad se traduce del griego filoxenia, que significa amor, afecto, bondad a los extraños. Y las personas que vienen por primera vez a nuestras iglesias, a nuestra propia casa, a nuestra propia vida, tienen que ser tratadas con afecto, hacerlas sentir importantes para nosotros y no juzgarlas, porque a lo mejor han pecado. No seamos como las ovejas engordadas que nos habla el profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 34, versículos 20 y 21. Tenemos que cuidar, tenemos que tratar con amabilidad a esas ovejas, a esas personas que están pasando por situaciones difíciles. Un cristiano debe practicar la empatía también. Hebreos capítulo 13, versículo 3. De esto habla este versículo. Acordaos de los presos, como si estuvierais preso juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Y uno podría pensar, ¿por qué me tengo que acordar de un preso que ha matado, que ha adulterado, un preso incluso que ha robado, que ha cometido una serie de pecados? ¿Por qué me tengo que acordar de las personas que hacen mal? Porque esto proviene de Dios. Porque esto es un mandato de parte de Dios. Pablo estaba inspirado por el Espíritu Santo. Acordaos de los presos. Velar por ellos, orar por ellos. A lo mejor no para que a un asesino el Señor lo saque de la cárcel, porque tiene que pagar por ese pecado que ha cometido. Se tiene que hacer justicia, pero tú te puedes acordar de esa persona para que en ese tiempo, en prisión, pueda conocer al Señor. Empatía es la capacidad de percibir lo que otro puede sentir o estar sintiendo en una situación determinada. Y este versículo nos dice que debemos acordarnos de los presos como si nosotros estuviéramos presos con ellos, de los maltratados como si nosotros estuviéramos en el cuerpo de ellos. Muchas veces lo que hacemos nosotros es criticar, es juzgar a los hermanos por las situaciones adversas que están viviendo. Pero aquí el Señor nos recuerda que nosotros no estamos para juzgar a los hermanos, sino para ayudarlos, para sentir lo que ellos están sintiendo, para ser movidos a misericordia. Cada uno tiene que pagar lo que ha realizado en su vida, ¿verdad? El que ha robado tiene que pagar las consecuencias de ese robo, ¿verdad? Pero tú y yo podemos orar por esa persona, para que el Señor se le pueda mostrar a su vida, se le pueda presentar y no pueda perder su vida. Debemos preguntarnos, ¿qué sentiría yo si estuviera viviendo esta situación? ¿Qué puedo hacer para aliviar su dolor? ¿Qué puedo hacer para aliviar su quebranto? No tengamos la actitud de los discípulos del Señor. Esa actitud cuando vieron a ese ciego de nacimiento. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Qué habrá hecho? Por algo el ciego está así. Esa es una actitud de juicio, de crítica. Si un hermano está pasándolo mal, no seas juez. No murmures, no critiques, no te enfoques qué habrá hecho mal. No, restaura esa vida. Y como siempre decimos, esto es un mensaje también para los líderes, para las autoridades, que muchas veces en su trabajo, en su agobio, porque tienen tantas cosas que hacer, se olvidan de las ovejas. Y en vez de restaurarlas, dicen la típica frase, se veía venir. Ya su vida estaba tambaleándose. Era cuestión de días, cuestión de horas que abandonara, que dejara la congregación, que dejara el ministerio.
Por ponerte un ejemplo. Hermanos, estamos para restaurar vidas. Hay muchas personas que tienen el corazón roto, dolido, y nosotros tenemos que restaurar esa vida. Mujeres que han sido rechazadas, que han sido maltratadas por sus esposos y viceversa. Hombres que tienen adicciones. Tú y yo no estamos para recordar su pasado. Que ese es un problema que tenemos siempre los cristianos. Recordamos el pasado de las personas. Aunque Dios haya cambiado su vida, seguimos recordando a esa persona como lo que era antes, un pecador. ¿Y nosotros qué? Qué fácil es hablar de los demás. ¿Pero y nosotros? Recordemos, nosotros no estamos para juzgar. Estamos para ser de bendición al prójimo. Estamos para restaurar su vida. Este es un deber cristiano. Esta es una exhortación de Pablo a la iglesia, a nosotros. Un cristiano debe practicar la moralidad. Hebreos capítulo 13, verso 4. Te lo vuelvo a leer. Honroso sea en todos el matrimonio. Moralidad se encuentra asociada a la idea de actuar de manera noble y correcta. Esto es lo que dice el diccionario. Un cristiano debe procurar vivir su vida alejado de toda práctica de inmoralidad sexual, de pornografía, de adulterio, de lascivia, de prostitución, de lesbianismo, de homosexualidad. Un cristiano debe procurar ordenar su vida. Debe estar pendiente de que su vida no se desvíe. Un cristiano debe procurar ordenar su vida de pareja por medio del matrimonio. El matrimonio debe ser honroso. Debe procurar vivirse libre de toda mancha moral. Por eso debemos cuidar nuestros ojos, debemos cuidar nuestra mente, debemos cuidar nuestras conversaciones. Versículo 5, Hebreos capítulo 13. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. El cristiano no debe ser avaricioso, sino que debe practicar el contentamiento. Avaricia significa afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. Eso es avaricia. La persona que es avariciosa nunca está saciada, no está satisfecha con lo que tiene. Nunca agradece a Dios lo que tiene, sino que siempre está insatisfecho. Siempre mira con malos ojos lo que tiene ahora. Y tenemos que tener claro que la vida no está en las cosas que compramos, ni en las posesiones materiales como las casas, los coches, los terrenos. Muchas personas, y en especial los cristianos, han perdido de vista lo espiritual y solo se enfocan en lo terrenal. Se nos ha olvidado que nada de eso podremos llevar cuando muramos. Hay un ejemplo que a mí me gusta mencionarlo mucho y es el del rey Ezequías. Cuando recibe sanidad, Dios le da una prórroga de 15 años, otros reyes de otros países se enteran de que Ezequías ha recibido sanidad y van a visitarle. Y Ezequías, en vez de dar testimonio de esa sanidad de parte del Señor, empieza a mostrar a estas personas importantes sus posesiones, lo terrenal, lo material. Y a veces nosotros queremos actuar así como Ezequías. No queremos dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, pero sí queremos enseñar nuestras posesiones. Queremos enseñar cómo ha crecido nuestro ministerio. Queremos enseñar qué coche tenemos, qué casa tenemos, qué esposa tenemos, cuántos hijos tenemos. Pero nos olvidamos de dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Hay mucha gente que le gusta leer libros. Y esto es un problema. Porque hay mucha gente que le gusta leer libros cristianos y se olvida de leer la Biblia. Pero el tema es, ¿qué te está hablando Dios a ti? Cuando tú lees la palabra de Dios, ¿qué te habla Dios a ti? No lo que Dios ha hablado a otro. Por eso menciono de los libros. Hay personas que solo se dedican a leer libros, llenan su mente de conocimiento, de palabra de otras personas. De otras personas que Dios las ha utilizado y las ha hablado a ellas. Pero Dios, ¿qué te está hablando a ti? Hemos perdido de vista lo espiritual y nos estamos enfocando en lo terrenal, en lo vano, en lo que no merece la pena.
Aprender a vivir con contentamiento es una de las claves para la felicidad en la vida cristiana. Lo dice Filipenses capítulo 4, versos 10 y 12. Vamos a leerlo. Esto es lo bueno de tener internet, porque a través de internet lo miras todo rápido y lo tienes al momento. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Palabras de Pablo. Aprender a vivir con contentamiento es una de las claves para la felicidad en mi vida cristiana. Y esto, la psicología lo llama resiliencia, que es la capacidad de los seres humanos para superar periodos de dolor emocional y situaciones adversas, es decir, aprender a vivir contentos ante cualquier situación de la vida. Como Jabes. ¿Recuerdas el personaje bíblico que te hemos presentado en estos días, Jabes? Que en medio del dolor hace la oración a Dios. En medio del dolor alaba, adora a Dios. ¿Y nosotros estamos haciendo lo mismo? En medio de la crisis que podamos tener, ¿adoramos, oramos al Señor? Versículo 7, Hebreos capítulo 13. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Esto es algo muy importante en la vida de todo cristiano. El cristiano debe practicar la honra, el respeto a sus pastores. Honra al que merece honra. Los pastores que Dios ha utilizado para llevarnos su palabra han sido en su momento instrumentos de bendición para nuestra vida y debemos honrarlos. Si te has dejado de congregar en una iglesia, no te vayas mal. No hables mal de tu pastor anterior, que eso es lo que hacen muchas personas hoy en día. El pastor exhorta, disciplina a una persona, a un matrimonio, esa persona, ese matrimonio abandona la iglesia y se va a otra iglesia y lo primero que hace es hablar mal del pastor. ¿No será que el problema es nuestro? ¿No será que no hemos aceptado la corrección, la disciplina? No hables mal de tu iglesia. Ora por ese pastor. Ora por ese pastor porque en su momento Dios lo usó para bendición de tu vida. Ora por esa iglesia porque fue el lugar donde Dios te alimentó en ese tiempo de tu vida. Busca algo digno de imitar de ese hombre, de esa autoridad, de ese pastor. Principalmente imita su fe, su perseverancia, su constancia. En vez de criticar, en vez de juzgar, ora por su vida. Honra y ora por tus pastores que te enseñan la palabra de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Vamos a leerlo. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Está hablando de pastores. Cuando dice ancianos, yo puedo entender que habla de pastores. Honra y ora por tus pastores, los que cada día te presentan la palabra de Dios. Recuerda que todos podemos cambiar, que todos podemos fallar. Y el único que es el mismo hoy, ayer y por todos los siglos es Cristo. Tu autoridad, tu líder, tu pastor te puede fallar. Pero no le juzgues, no le taches. No hagas fuego, ¿no? ¿Cómo se dice? No hagas fuego del árbol caído, no hagas leña, ¿no? No murmures contra la autoridad. Ora por su vida, ora por su matrimonio. ¿Cómo nos gusta criticar, y murmurar? ¿Cómo nos gusta hablar mal de la gente? Tenemos un máster en crítica y en murmuración. Tenemos un máster en hablar mal de los demás, en ver los defectos de los demás, en vez de ensalzar sus virtudes. Ese es un problema, que solo tenemos los cristianos. A veces los que son del mundo se comportan mejor que nosotros, los que somos cristianos, los que somos discípulos de Cristo. Como dice Willy López, nuestro compañero que juntamente con Daniel Diez nos presenta las tertulias los miércoles. Somos el único ejército que remata a sus soldados. Es verdad, el pueblo cristiano remata a sus soldados.
En vez de restaurar sus vidas, en vez de consolarlos, animarlos, alentarlos, extenderles la mano, levantarlos para que puedan continuar hacia adelante, los hundimos más. Y aquí meto a todos, líderes, pastores, diáconos. Tenemos un máster en humillar a los demás. Y Pablo nos exhorta: honra a tu pastor. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Si tú has juzgado, has criticado a tu autoridad, si has hablado mal de alguna persona, es el momento de humillarte, ir donde esa persona y disculparte. No lo dejes pasar. Aunque es difícil, ¿verdad? Porque como siempre decimos, es mejor que una persona venga a nosotros a pedirnos perdón a que nosotros vayamos a pedirlo. Da vergüenza, eso nos humilla, ¿verdad? Eso rompe nuestros esquemas. Hay que hacerlo. Acuérdate de tus autoridades, acuérdate de los hermanos que hoy no van a la congregación, ora por ellos. En vez de criticarlos, en vez de hablar, oye, ¿por qué esta persona no viene más a la iglesia? Oye, ¿por qué esta persona nos ha abandonado? Ora por su vida. A lo mejor está pasando por un mal momento. Tenemos el llamado a restaurar, a rescatar almas. Tenemos el llamado a perdonar a los que nos hacen mal. Tenemos el llamado a velar por esos hermanos que están mal, que están tristes, que están en aflicción, que están en pruebas. Son deberes cristianos y Pablo los presenta en Hebreos capítulo 13. Déjanos tus comentarios. ¿Qué piensas al respecto? Si en algo me he equivocado, si en algo me he expresado mal, corrígeme en amor. No hagas como hemos publicado en varios vídeos en YouTube, que cuando uno no está de acuerdo te dice te has equivocado, empiezan a insultarte y entonces pierden un poquito su posición. Si en algo no me he explicado bien, como te digo, con amor puedes corregir, con respeto. Puedes dejar tu comentario a través de este canal de YouTube de Radio Solidaria. Puedes dejar tu comentario a través de Facebook, a través de WhatsApp, a través de Telegram. Escríbenos. Queremos leerte. ¿Qué piensas al respecto de este tema? Deberes cristianos. Hebreos capítulo 13. Radio Solidaria, una radio comprometida.